Estudiemos con Biblia y unción hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Por ahí andan diciendo que la tierra estaba desordenada y que porque Satanás cayó y desordenó. Eso es mucho disparate. El contexto hebreo lo que dice es que la tierra estaba sin forma y revoloteada, sin hacer, sin terminar. Escrito está, escrito está. Y la mujer que Jacob no quería fue la mujer que le dio 6 hijos, de lo que hoy conforman 6 de los 12 patriarcas. Señores, Dios le bendiga de manera muy especial. Bienvenido a esta su cabina Armagedón de la gente de Siempre Fuerte. Hoy estaremos compartiendo aquí una tertulia entre 2 expositores de muy alta calidad, razón por la cual considero que su permanencia en este canal, su permanencia en este programa será de mucha ayuda espiritual para usted. Consideramos que los temas tratados son pertinentes para la ocasión, pertinentes para el momento, y considero que los expositores reúnen las condiciones de lugar en el ámbito de conocimiento de historia, cultura general, en el ámbito de conocimiento bíblico para poder tratar lo que pretendemos tratar. Antes de entrar en materia, yo quisiera que le demos espacio a ellos para que se presenten y luego procedemos con el tema a tratar y con las oportunidades del lugar también. A mi mano izquierda nos acompaña el doctor Eddie Matos. Por favor, Eddie Matos tiene la palabra para que se presente. Bendiciones para todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Quien le habla a su hermano y amigo Eddie Matos. No soy doctor, estamos en proceso, pero aún no hemos llegado ahí. Y es un honor el poder estar acá en esta maravillosa plataforma, la cual vamos a estar debatiendo un tema un poco controversial, ¿verdad? Pero estamos defendiendo la postura, entiéndase, de las raíces hebreas del cristianismo, de que Yeshua es el Mesías. Correcto. Bien, a mi mano derecha nos queda nuestro compañero Gabriel Calzado, al cual le daremos la palabra para que se presente. Calzado. Shalom a todos. Por este lado, Gabriel Calzado, como ya me han presentado, alias Gaby. Así quiero que el público esté bien atento, porque estaremos debatiendo. Y quiero que entiendan que no es para tratar de convencer a nadie, ni para que piensen que yo quiero hacer que algunos nieguen su fe, sino que es un debate a modo académico. Shalom para todos. Correcto. El tema que tenemos sobre la palestra es si Jesús es el Mesías o no. Nuestro compañero Matos estará defendiendo la postura de que sí, de que Jesús es el Mesías, mientras que nuestro compañero Calzado estará partiendo de la premisa de que Jesús no es el Mesías. Entonces, ellos los dos tienen argumentos que de acuerdo a su concupiscencia son ciertos, y lo que van a defender su idea aquí presentando argumentos que de acuerdo a ellos son buenos y que son válidos. Vamos a darle el chance, como la opinión colectiva en su mayoría considera que Jesús es el Mesías, vamos a darle chance al compañero Calzado para que le gustaría que sea aquí. Ok. ¿Por quién decidimos? ¿Cuál opta por ser primero? Él, el retador. Bueno, no hay problema. No hay problema. Eddie Matos considera ser el primero en presentar sus argumentos. Usted depende ahora mismo de 10 minutos en esta primera fase para presentar sus argumentos, en base a los cuales usted argumenta que Jesús, valga la redundancia, es el Mesías. 10 minutos, Eddie Matos. Nueva vez bendiciones para todos. Concerniente a lo del Mesías o Mashiach, nosotros necesitamos, por ejemplo, entender de que todo Israel, entiéndase todos los judíos, no es un tema a discutir concerniente a que si viene o no el Mesías, ¿verdad? Como ya no es un tema a discutir, entonces el problema sería ¿quién es el Mesías? Es aquí donde precisamente presentamos a Yeshua HaMashiach, el por qué. Sencillamente tenemos nosotros para hacer una introducción con respecto a eso, es que toda la escritura precisamente tratan de aludir con respecto a Yeshua HaMashiach. Entiéndase la Torá, entiéndase los profetas y entiéndase los salmos. Precisamente en cuanto a esto, cuando nosotros analizamos todo lo que presenta, nos damos cuenta de que habla de un Mesías, y aparte de que habla de un Mesías, precisamente hablaba del que vino.
y hay bases bíblicas para nosotros, por ejemplo, defender esa causa. Pero antes de entrar a ese punto, ¿por qué nosotros creemos que es el Mesías, o por qué hacemos sería la contra, ¿cómo? Sí, la contraparte. Exacto, porque ya en debates anteriores, mi estimado Calzado había presentado, abnegando la razón de que él era el Mesías, partiendo de que, por ejemplo, Isaías 7:4, 7:14, donde hablaba que si vino no de una virgen y cosas así. Lo que he entendido, que esto ha provocado problemas de interpretación, por lo que muchas personas en cuanto al campo teológico han tratado de defender si Jesús es o no el Mesías, y yo creo que ahí es donde ha radicado el problema, ¿verdad? Entonces, sin todavía hacer mucho argumento con respecto a esa parte, entendemos, y a la luz de este debate nos vamos a ir dando cuenta de quién realmente es Yeshua, y si realmente era el que las escrituras, los rabinos y demás decían con respecto a él. Bien, creo que una parte introductoria, y más adelante vamos entonces a ver cómo defendemos esa causa. Ok, entonces de su tiempo usted solamente, ¿cuánto tiene ya Control Master? De su tiempo usted solamente consideró 2.45, ¿no? O sea que el tiempo, el siguiente lo dona a la siguiente contraparte, no hay ningún tipo de problema. Sí. Bien, viendo la donación de tiempo que el compañero Eddie Matos ha presentado, nosotros entonces le damos el turno protocolar a nuestro compañero Calzado para que argumente en su primera oportunidad por qué él considera que Jesús no es el Mesías. Shalom a todos. Bueno, como siempre hemos empezado presentando nuestra tesis. Nos hemos basado primeramente en la palabra Mashiach. Por ahí es que debemos de partir, porque la primera vez que aparece en el texto bíblico es en el libro de Levítico, donde al sacerdote se le llama Mashiach, pero está relacionado inmediatamente con el aceite. La palabra aceite en hebreo es Shemen. Entonces de ahí sale la palabra Mashat, que era el aceite de la unción. Entonces la palabra Mashiach está relacionado con el aceite. Si aquella persona no era ungida con el aceite, no podía ser un Mashiach. Dada la circunstancia que este rito es una climatización o una adaptación de muchos pueblos. Por ejemplo, en el mismo pueblo egipcio se utilizaba lo que era la aromaterapia, que era ungir con aceite a muchos líderes. Por ejemplo, el esquimle, se utilizaba la rosa, se utilizaba el ámbar, el loto, y ellos lo tenían como una manera también mística. Y esto representaba también el liderazgo. También en África, los Masai y los Fimji también utilizaban lo que era el aceite para ellos representar a un líder tribal. Entonces, eso nos da a entender que desde mucho antes del pueblo judío, ya esta práctica con otra orientación se hacía en otros pueblos. Pero luego llegamos al pueblo judío y la escritura nos enseña que el Mesías tenía que ser un descendiente de David. La escritura, todo lo que nos presenta en su primer periodo, es un rey que había de reinar. Por eso nosotros contamos con testimonio que se habla del hijo de David. El término Mesías se emplea en cuanto al hijo de David pocas veces, para no decir ninguna en la escritura, porque la escritura lo que hablaba era de un rey, de el linaje de David directamente. Luego es que la idea del Mesías va evolucionando a donde ya no se habla de un rey, sino que se habla de un Mesías. ¿Dónde empieza a evolucionar eso ya? Exilio, cuando entonces el Deutero Isaías, el libro de Isaías, que está ya en su segunda parte, empiezan a presentar la idea de un personaje ya un poquito más místico que lo que realmente se presentaba en el primer periodo, en el proto Isaías, que era un hombre de la dinastía directa de David. No se esperaba otro personaje, no se esperaba un rey. Y como los reyes tenían que ser ungidos, de ahí sale el Mesías. Por eso es que cuando el mismo David le ve a Saúl que lo iba a tocar, dice: líbrame Dios de yo poner mi mano contra el Mesías. La palabra hebrea es Mashiach, que dice contra el ungido. O sea, Saúl era un ungido. Todo aquel que sobre el que derramaron el aceite era un Mashiach, sea de la línea sacerdotal o sea de la línea monárquica. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un análisis meticuloso, aún dentro de muchos académicos que no se inclinan ni por la línea judía ni por la línea cristiana, como John Crossan,
en su libro La biografía de Jesús, revolucionaria de Jesús. En la página 38, cualquiera que lo haya leído puede ver que él dice que la concepción del Mesías Jesús divino es más teológica que biológica, por la sencilla razón de que la Escritura nos presentan a un humano. Por eso la Escritura dice que tenía que ser de la descendencia de David. La palabra descendencia en hebreo es serach, que significa esperma. Está diciendo que el Mesías tenía que estar conectado directamente con el esperma de David y tenía que sentarse también en el trono, porque el Mesías es un rey. Por eso Isaías capítulo 11 nos presenta un periodo de paz. Una metáfora nos hace presentándonos un periodo de paz, de que el león y el leopardo iban a morar juntos, todo esto porque el reinado de ese Mesías iba a estar establecido en la tierra de Israel y iba a haber una paz constante. Si usted hace un análisis y seguimos viendo el libro de Giuseppe, Jesús, el hebreo de Galilea, página 553, él dice que Jesús era un Mesías de los carismáticos. Si seguimos el libro de Bad Ehrman, Jesús existió. Él dice que Jesús era el Mesías de su comunidad. Bullman por igual. Entonces realmente Jesús no llenó ninguno de los requisitos que nos enseña la Escritura para ser el Mesías. Porque el Mesías tenía que ser un rey y debía de estar ungido con el aceite de la unción. Si no tiene el aceite de la unción, no podía ser el Mesías. ¿De dónde tomamos lo del aceite de la unción? Hay un nivel de interpretación de Rabbi Hillel, que es el número 3, se llama Biniat Ad. Biniat Ad es construcción de principio. Cuando le dicen a Elías, ve, unge a Asael como rey, unge a fulano como rey y a Eliseo en tu lugar como profeta. Entonces nos vamos dando cuenta que los reyes se ungían y de ahí sale el Biniat a la construcción de principio, que para ser un Mesías debía estar ungido. Si no está ungido, no podía ser el rey de Israel. Otra cosa, seguimos analizando. Hay una palabra que aparece en el libro de Jeremías, capítulo 22, verso 30, y le dan una sentencia a Onías, y le dicen a él: ninguno de los descendientes tuyos podrá sentarse en el trono de David. Lamentablemente el caso dice que esa descendencia iba a quedar privada, 22:30 de Jeremías, iba a quedar privada del trono de David. Y Jesús viene de esa misma dinastía. O sea, Jesús no califica bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna. Entonces en esta premisa es que nosotros empezamos diciendo que Jesús no califica para ser el Mesías. Ahí lo dejo. Ahí lo deja. ¿Qué tiempo le consumió el compañero? 9-7. ¿Perdón? 9-7. Ok, 9-7. Bien, entonces usted, una de sus frases finales decía que Jesús, usted argumenta que Jesús no califica, no reúne las condiciones, no tiene los requisitos para ser el Mesías. Exactamente. Esa es su postura. Exactamente. ¿Qué tiene que decirnos al respecto, señor Matos? Es sencillo. Primero, si dices, por ejemplo, que para ser Mesías se necesita ser ungido, ¿es así? Sí, Perdiste el debate ahora mismo. demuéstralo. Es sencillo. Por ejemplo, la palabra Mashiach, ¿verdad? Que lo que significa es ungido en primera instancia. Luego su sinónimo, Salvador, Libertador, entre otras cosas. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, analizamos durante toda la Escritura y nos damos cuenta, por ejemplo, que Mashiach fue Aarón, ¿verdad? Mashiach fue Saúl cuando lo ungen, ¿verdad? Mashiach fue David cuando lo ungen, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos ahora con Israel? ¿Quién ungió a más de 1 millón de personas? Y la Biblia dice que Israel fue Mashiach. ¿Cómo podemos definir eso? Por ejemplo, si buscamos, por ejemplo, en Habacuc, capítulo 3, versículo 13, donde dice: saliste para liberar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste el techo de la casa del impío y desnudaste el cimiento hasta la roca. Si nosotros analizamos el término acá, que se utiliza para aplicárselo a Israel, es el término ungido.
Y cada vez que usted analice el término ungido, del hebreo acá, Mashiach, obligatoriamente hace referencia a eso. ¿Dónde radica el problema? Es sencillo. El problema radica en que a través de los tiempos nosotros hemos entendido que cuando se refiere a Mashiach, siempre estamos buscando una persona que se le haya vertido el aceite. Y no es así. ¿Por qué? Por ejemplo, todo el que se unge es Mashiach, ¿verdad? Pero no todo el Mashiach es ungido. Aquí paso a explicarlo. Si nosotros, por ejemplo, analizamos esa partecita de Israel, pasó al igual que Aarón, al igual que Saúl, al igual que David, entre otros, Israel también pasó a ser Mashiach, pero no fue ungido. Lo que queda descartado en primera instancia, lo que acaba de decir nuestro estimado Gabriel, concerniente a que tú tienes que ser ungido para entonces ser Mashiach. ¿Dónde está el otro problema? El otro problema precisamente está en que hay muchos Mesías, o Mashiach para que se entienda, pero no hay, o sea, hay un único, el Mashiach, para que se entienda. Hay muchos Mashiach, como le dije ahorita, los que fueron ungidos, e inclusive Israel, pero solo uno es el Mesías. Hay un término que podemos utilizar del hebreo para esto precisamente, que es Mashiach Nagui. Este término hace automáticamente la diferencia entre los demás. Un Mesías o el Mesías entre Mesías normal, común y corriente. Cuando se utiliza este término, lo que significa es el ungido o el escogido príncipe. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú haces esta diferencia, automáticamente estás diciendo de que él hace algo distinto a lo que es el pueblo como ungido, a lo que fue David y todas las demás cosas. Seguimos. Isaías capítulo 4, versículo 2. Dice, en aquel tiempo el Shemash, renuevo, planta, retoño de Hashem, será para hermosura y gloria. Si nosotros, por ejemplo, analizamos esta parte, también aparecerá en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, donde dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, y el mismo término aparece nueva vez de vástago, se utiliza como en hebreo, nexer. Si lo utilizamos, por ejemplo, es retoñará. ¿Qué es lo que está diciéndonos acá? Ese término de nexer, por ejemplo, lo que es la rama fuerte, la rama frondosa o la rama que sobresale. Si nosotros analizamos esa parte, eso hace la diferencia entre los Mesías concerniente a el Mesías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta rama frondosa de la que está hablando acá la escritura en Isaías, el profeta, capítulo 11 y el capítulo 2, esta rama que sale más adelante se empieza a reflejar porque él hizo la diferencia. Si nosotros analizamos la historia, por ejemplo, ese es el segundo punto para aclarar también el tercero. El segundo punto es concerniente a que si él cuando brota o cuando él sale hace la diferencia entre los demás, aquí está precisamente marcando una diferencia. Y el tercer punto, estoy de acuerdo con él cuando él dice que Jesús no es el Mesías. Claro que no, porque ese Jesús lo inventaron. El que de verdad es el Mesías es Yeshua, el judío. Bien, su tiempo de réplica queda consumido ahí. Vamos a darle paso entonces al compañero Calzado, que bien escuchó lo que usted acabó de decir y que redundar sería volver a explicárselo. Bueno. Adelante. A partir de este instante tiene 5 minutos para contrarrestar. Siendo sincero, está más perdido que un vegetariano en Cerdo Centro. Lo primero es que está sacando todos los textos de contexto. Él mismo dice que Jesús es el Mesías, que no es el Mesías, sino Jesús el judío. ¿Cuántos Jesús hay? Es el que tenemos en la escritura, un solo. No existe Jesús griego, no existe Jesús romano, existe un solo. Cuando el profeta Habacuc dice que Israel es el ungido, me dice él que quién le derramó el aceite a Israel, pero Israel es representado por los reyes y los sacerdotes, y ellos tenían la unción. Eso se llama, en la interpretación del señor Rabbi Hillel, se llama Kelal Uprat, lo general por lo particular. Ellos representan al pueblo y el pueblo también los representa a ellos. Por eso no es un Mesías particular, no es un Mesías único.
ese término se está utilizando metafóricamente para englomerar todo el pueblo. O sea, por ende, eso no puede utilizarse como una analogía, que es lo que se llama Getzerah Shabbat, una analogía sistemática o temática por comparación verbal. Ni siquiera se pueden comparar los verbos que se utilizan en los dos pasajes. Esa es el segundo error que comete el varón. El tercer error que él comete es decir que Yeshua es el Mesías porque hay un Mesías único que es el Mesías Hanagí. Por cierto, Mesías Hanagí solamente aparece en la Escritura una sola vez, pero la palabra Nagí aparece muchas. Y cuando hacemos entonces lo que nosotros conocemos como un Hemket, que pertenece a la casa de Rabbi Hillel, eso se llama una analogía. Y esa analogía que nosotros vemos aparece con los sacerdotes. La palabra Nagid no es aplicativa para el rey. Eso solamente aparece en el libro de Daniel, capítulo 9, refiriéndose al Mesías que estaba dentro del santuario, que era el rey. Y por cierto, el que sabe leer el hebreo lo puede leer ahora mismo, que tampoco dice el Mesías. Ese artículo es una adaptación en la Reina Valera. Dice Mashiach Hanagid, no dice HaMashiach. Eso lo pueden buscar. Entonces, cuando nosotros vamos viendo que se malinterpretan los términos por no conocer que el Mesías Hanagí se refiere al príncipe de Israel, que es el sacerdote, que es el principal ungido, porque aspirante a Mesías en Israel han pasado mucho, desde el tiempo de Jesús y primero que Jesús. En el año 6 tenemos a Yehudá, el Galileo. Tenemos a Moshe Botarel, Moshe de Creta, el Benduino, Shebetai Sevi, Eben Alger, Abraham Abulafia. Tenemos a Abraham Ben Ninsi. Tenemos a Shebetai Di. Tenemos el último, al Reviek Nilsson, a Jacob el Querido, a Manahem. En el año 135 a Shimón de Balcova. Y todos fueron aspirantes a Mesías. Y dice el Hilhot Melahim 11.3 que todos los Mesías son descalificados también con la muerte o los aspirantes. No se puede ser Mesías si no se reina en Israel o si no se es sacerdote. Por ende, Jesús no fue ni Mesías. Pero si ustedes se ponen a analizar el libro de los Hechos, dice Pedro del capítulo 2 al capítulo 3, y este Jesús de Nazaret, al que ustedes mataron, después de su resurrección, Dios lo hizo Mesías. O sea, para los mismos discípulos, Jesús fue el Mesías después de su resurrección. Esa es la esperanza de ellos, porque él en vida no cumplió. Jesús se sentó a reinar. No. ¿Le echaron el aceite? No. ¿Libertó a Israel de los romanos? No. ¿Peleó contra los enemigos en guerra? No. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis, la Escritura dice en Isaías 11 que el Mesías iba a destruir el impío con el espíritu de su boca. ¿A quién destruyó Jesús? ¿A quién? Entonces, cuando nosotros analizamos, si Jesús hubiese sido el Mesías, ustedes hoy en día no lo estuvieran esperando en una segunda venida creada por Stephen Lanton y creada por el mismo Pablo y por el mismo que me voy y vuelvo. Cuando usted analiza las Escrituras, todos los Mesías eran de la dinastía de David ungido y de la dinastía sacerdotal. Y la Escritura enseña que todos estaban esperando un Mesías de la dinastía de David. Ahora, ¿de dónde salen estos Mesías ahora divinos? Aparecen ya en el segundo templo. Ya aparecen en el tiempo de la cueva de Qumran, que eran ya los libros heterodoxos, el libro de Enoc capítulo 6, el Apocalipsis de Edra, los Apocalipsis, entonces que nos presentan ahora un Mesías más divinizado. 30 segundos. Sí, caminando como el Balenot, pero no hay una relación entre el Mesías de la cueva de Qumran y el Mesías de la Escritura del proto Isaías. Ok, correcto. Bien, entonces acabamos de escuchar a Calzado. ¿Algo que decir o añadir, señor Matos? Oh, pero claro. Bueno, correcto. 10 minutos. Vamos, ¿qué tal si la aumentamos para que argumenten más? ¿Le parece? ¿Le gustaría, como acabó con los 5, le gustaría ponerle 5 minutos más? Lo que ustedes quieran, mi hermano. Vale. Comenzamos entonces con 10. Como sea. Nos fuimos con 10. Adelante. Bien. Primer punto. Para confrontar lo que dice mi estimado acá, Calzado, ya me di cuenta que no maneja. Espera, disculpe, señor Mato, el Calzado tiene que decir algo. Pásame el switch a Calzado, que tiene que decir algo, por favor, adelante. 5 minutos está bien. ¿Con 5 minutos está bien? Sí, Se siente más cómodo, 5 y 5. Sí, Nos fuimos en 5 y 5. 5 minutos le corren a partir de ahora, adelante. Bien, concerniente a esa parte, me di cuenta que hay una cosa que no maneja, es la historia. Al parecer está un poco ahí
Cuélgale el fuego. Al parecer está un poquito quedado y me voy a pasar a explicar. Cuando él como estudioso dice que cuánto Jesús hay, ya me di cuenta de que hay un problemita. Por ejemplo, nosotros conocemos a través de los tiempos que hay un Jesús que es el que se predica, ¿verdad? Es el que se anuncia, es el que se habla. Sin embargo, cuando tú hablas con peso de estudio, te das cuenta de que realmente al Jesús que se proyecta no es el Yeshua histórico que realmente se encuentra prácticamente oculto. Entonces eso es lo primero. Cuando tú haces esa pregunta de forma subjetiva, pasas como alguien que no maneja esa parte. Pero sí te informo de que hay más de un Jesús. Y eso queda claro en la historia. Han traído a muchos Jesús. Por eso es que ha traído tanto problema, tantas complicaciones de entender realmente el personaje correcto o el personaje ideal. Y por eso ha quedado en tanto tela de juicio realmente quién es Jesús. Pero Yeshua, el judío, ese es realmente el Mesías. Eso es lo primero. Lo segundo es que él decía lo que se utilizó para simbolizar lo que se refiere a Israel. Aquí hay una figura retórica llamada sinécdoque, que es donde se pone la parte por el todo o el todo por la parte. ¿Qué es lo que él está diciendo? Es ahí donde yo paso a corregirlo. Ahí no es una sinécdoque. Porque cuando se utiliza sinécdoque, por ejemplo, es precisamente cuando tú pones y todo el mundo, por ejemplo, hizo esto, pero sabes que no todo el mundo lo hizo, sino que tú estás utilizando una figura retórica para tratar de proyectar algo, una idea. Entonces aquí no hay una sinécdoque, aquí está hablando claro. Cuando se está diciendo de que Israel es su pueblo ungido, está diciendo claramente, Israel es mi Mashiach, ¿entiendes? Aquí no se está utilizando una sinécdoque. Tercer punto, cuando él dice, por ejemplo, de que surgieron muchos Mesías, estamos de acuerdo. El problema está en que todo el que surgió, no hay una evidencia que pueda, por ejemplo, decirse, este era. Sin embargo, con Yeshua hay una evidencia concerniente a lo que él hizo. ¿Sí me entiendes? Cuando tú pones en tela de juicio todo en lo absoluto de lo que surgieron en el primero, segundo y tercer siglo, concerniente a la aspiración de ser Mesías, todos se caen porque no tenían, por ejemplo, la capacidad y cualidades para llevar a cabo este papel. Sin embargo, con Yeshua sí hay evidencias por la escritura, entiéndase la Torá, entiéndase los profetas, entiéndase los salmos, y también en la historia, porque lo que no se pueda probar por la historia, entonces automáticamente queda totalmente descalificado. Eso es. Entonces, concerniente a la palabra de que si él reinó o no, tienes que ver, por ejemplo, una partecita. ¿Quién busca qué significa reino? Y es sencillo. El reino precisamente significa dominio. Y tú para reinar o para ejercer el dominio no necesitas obligatoriamente estar reinando con corona o en una silla. ¿Verdad que sí? Aunque hay una parte que si la digo quizá ahora, destruimos el debate. Quiero que se vaya más. Pero él sabe que hay dos etapas. Primero, Ben José, y segunda, Ben David. La Ben David es la que tú no has visto y es la que tú necesitas ver, o la que todos necesitamos ver para poder entender. Pero ahora estamos, por ejemplo, la que vimos fue la Ben José, la que explica claramente todo el proceso de Jesús o de Yeshua y todo su sufrimiento, que por eso es que muchas veces tratan de invalidar la capacidad de Yeshua como Mesías, es precisamente porque se quedaron esperando la etapa de Ben David o hijo de David, y en la parte de Ben José fue justamente donde él vino, que sufrió y padeció cada una de esas cosas. Concerniente, para terminar esta parte, a lo del reinado, como dije ahorita, que es un reinado o que es un dominio. 30 segundos. Vale, que es un dominio, es lo mismo que yo decir, por ejemplo, José. Nadie pudo dominar Egipto después de José como segundo al mando y nunca se sentó en una silla.
¿Me entiendes? Que es lo mismo a lo que tú ahorita aludías, concerniente a que si se sentó o no en una silla, no se necesitó sentar en una silla para presentar dominio. El dominio va más allá de una silla y de un trono. Pero más adelante desarrollemos esa parte. Bien, 4:56, pasamos la palabra ahora al compañero Calzado. Dame el switch aquí, recordando que estamos debatiendo hoy aquí el tema, moderando el tema sobre si Jesús es el Mesías o si Jesús no es el Mesías. Nuestro compañero Eddie Matos presenta la postura de que sí lo es. Nuestro compañero Gabriel Calzado presenta la postura de que no lo es. Si nunca se ha suscrito a este canal, por favor aproveche este mismo instante y suscríbase, deje sus comentarios y actívese con nosotros. Que la gracia del Señor le acompañe. Compañero Calzado, 5 minutos. Pues bien, el varón en realidad está tan errado en su tesis que él plantea que él se contradice frecuentemente por la sencilla razón de que él comienza diciendo que el Jesús que predican por ahí no es el Jesús Mesías, sino que el Mesías es el Yeshua oculto. Entonces yo preguntaría una pregunta: ¿de dónde sacan ese Jesús oculto si no existen otra literatura que puedan plantear bien acerca de Jesús más que el Nuevo Testamento? Y el que se predica es el Jesús del Nuevo Testamento. Él dice que yo no manejo historia, pero aquí nadie ha hablado de historia. Y sin embargo yo he citado varios cristianos, teólogos, historiadores, y él no ha citado ninguno y él habla de historia. Por ejemplo, si hablamos del Jesús histórico, que por ejemplo uno de los primeros que habla del Jesús histórico es el señor Profiat Durán del año 1400, tratando de dividir de la misma literatura, no es que hay varios Jesús, de la misma literatura, tratando de sacar un argumento de un Jesús más humanizado y otro más divino. Ve, hablando de un sistema teológico. Pero cuando usted analiza, mire, Dion mencionó algo, una pequeña picada acerca de Jesús. Capsio, Tácito, ve, y lo que hablaban era pequeña cosa. El mismo Flavio Josefo. O sea, históricamente no hay un argumento histórico para demostrar que Jesús es el Mesías, excepto el teológico, el que hay por la Biblia, y ni siquiera ese puede demostrar que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿a qué historia alude el varón para decir que el Jesús que están predicando no es el mismo Jesús que es el Mesías, sino que Yeshua el judío? Lo segundo, que la Lach Uprat no es sinedoque, ni es mitominia. Es un sistema interpretativo que pertenece al primer siglo antes de Jesús, creado por Rabí Hillel. Yo no estoy poniendo el todo por Mao o por el todo. No estoy haciendo eso. Lo dijo así. No, pero yo le dije lo general por lo particular. Ese es prácticamente un sistema que viene con base griega. ¿Conoce usted la dialéctica de Platón? Entonces, cuando usted se va a la dialéctica de Platón y a la mayéutica de Sócrates, usted verá que ese sistema luego lo coge Rabí Hillel y lo modifica y crea las 7 reglas de interpretación, y de ahí es que sale entonces lo que es el Calvajomer, la Getzerah Shabbat, el Beniat A y el Kelal Uprat Ukelar, que es lo general por lo particular y lo general de nuevo. Entonces, eso no es una sinedoquia. Entonces, cuando hacemos un análisis meticuloso de las escrituras, ¿cómo Jesús es el Mesías si Jesús no reinó? Él dice que el reino no hay que estar sentado en una silla para tener dominio. ¿Qué dominio tuvo Jesús si Jesús era un pacifista? Jesús predicó y decía: mi reino no es de este mundo. Sin embargo, el Mesías de Israel, su reino es del mundo. Jesús todo lo que hizo lo espiritualizó. El Mesías esperado por las escrituras que nos presenta es un Mesías literal, un guerrero, un hombre que lucha. No es un superhombre, no tiene superpoderes, es un hombre normal. Entonces, cuando usted se va a lo que él dice, no, que la escritura dice que de un brote iba a salir. Cuando habla del brote, David todavía no había nacido. Por eso el libro de Isaías dice, de Isaí va a salir, pero no se estaba refiriendo a otro que no era David. Era David, porque todavía no había nacido David. Por eso dice de Isaí capítulo 11. Entonces, si no conocen las escrituras, estará dando patas de ahogado, hablando cosas mesiánicas, de esas que realmente se han inventado. Ahora me cita a el Mesías ben David y el Mesías ben José. Primera pregunta, una sola pregunta: ¿de dónde sacan eso? Yo le voy a dar un minuto de lo mío para que usted me explique
exponga y cuando me toque yo Ok, respondo. entonces el Mesías Ben David Ben José es una invención mesiánica porque malinterpretaron un tratado talmúdico, tratado de Sucat 52b, que habla de dos Mesías. El Ben José muere y jamás resucita, sino que el Ben David cuando venga lo resucita él y entonces reina el Ben David. Y eso se llama Misdra Agadash. Eso es un cuento para que el pueblo de Israel tenga la esperanza en un personaje 30, que haya de 30 venir segundos, a 30 reinar. segundos. Sí, que tenga la esperanza en un Mesías que haya de venir a reinar. Pero esto no se refiere a que el Ben José y el Ben David mueren, resucitan. Por Dios. Pásala. Ya, vámonos ya a la pregunta. Pues Bien, ya hemos entonces, argumentado. seguimos en esto. Sí, no, claro. Quería decir algo, señor Matos. Lo que pasa es, Él concluyó con su Cuando- argumento. El cuando compañero él- Matos quería decir algo. cuando él pone un argumento, Si me entonces- le dan el switch al compañero Matos, el que esté switchando, sería excelente. Adelante. Vale, que cuando él expone un argumento, ¿verdad? Que yo voy a hacerle la contraparte, si dejo esta así, se queda como en vacío. Antes de entrar a la parte que él dice, necesito refutar eso que... Sí, pero Un aclarando, dame el switch aquí. Los lineamientos del debate lo pone el moderador. Él puede decir lo que él quiere, usted puede decir lo que usted quiera sobre cómo hacerlo. Está bien que ustedes den su sugerencia, pero cómo se hace el debate, eso lo ponemos aquí nosotros. No hay problema. La sugerencia que él dio de vamos a la pregunta, eso es bien, su oportunidad en su democracia, que él lo puede hablar, pero no porque él lo diga que vamos a pasar a las preguntas. Hay un orden y ese orden se va a seguir independientemente de lo que diga Calzado, independientemente de lo que diga usted. O sea, porque él diga vamos a la pregunta no significa de que vamos a la pregunta. Ese orden lo ponemos nosotros. Tiene oportunidad una réplica y luego vamos a las preguntas. Ahora le quedan 5 minutos a usted. Perdón. Quería decir algo, Calzado. El switch para Calzado, por favor. que se sepa que él empezó primero. Cuando él termine su argumento, yo voy detrás de él, porque él siempre va a querer contestar lo que yo termino, pero él empezó primero. Ok. Eso él debe de entenderlo también. Nítido. Entonces, Pues- por eso fue que usted le dio el chance para que él comience. Claro, porque él es el retador. Él es el retador. Ok. Ok, correcto. Pues de ser así, o sea, ¿cómo? Explícame la temática ahora de cómo- Entonces, ahora mismo vamos a pasar contigo a 5 preguntas. Luego nos vamos a una intervención ahí de preguntas y respuestas. Después que tú hagas tu intervención. ¿Le Tengo que parece que hacerle lo una deje? pregunta a él, ¿verdad? Vamos allá. ¿Le parece que lo dejemos hacer los 5 minutos y luego pasemos a la intervención o lo dejamos aquí y vamos a la intervención? Usted lo quiere. Tiene 5 minutos para contrarrestar y luego nos vamos a las preguntas. Vale. ¿Le parece, Calzado? Vale. Ok, adelante. Tiene 5 minutos entonces. Con todo el respeto de nuestro hermano acá, Calzado, cuando él dice que no manejamos esa parte. Eddie, discúlpame, un de orden. Lo noto como tenso, incómodo. Usted no es así, ¿le pasa algo? Es propio de su naturaleza, porque usted siempre se presenta muy, muy modesto, siempre muy todo. Lo noto como alterado, como lo están esperando, tiene una cita hoy, o pasa algo. Hoy está ¿qué le pasa, Calzado? No es. Naturalmente usted no es así. Sí, lo que pasa, déjeme explicarle algo. No me están escuchando. Claro, estamos al aire. Exprésese. Ah, bueno, lo que pasa es que... en realidad- Nos vamos a un anuncio. Vámonos a un anuncio, entonces vámonos a un anuncio breve, por favor. Vámonos a un anuncio. ¿A dónde? Aquí. Donde dice break. Estudiemos con Biblia y unción hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Por ahí andan diciendo que la tierra estaba desordenada y que porque Satanás cayó y desordenó. Eso es mucho disparate. El contexto hebreo lo que dice es que la tierra estaba sin forma y revoloteada, sin hacer, sin terminar. Escrito está, escrito está. Y la mujer que Jacob no quería fue la mujer que le dio 6 hijos, de lo que hoy conforman 6 de los 12 patriarcas. Pero mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa. Señor, sí, señor. Siempre fuerte. Siempre fuerte. No olviden que somos eternos. Al final ganamos nosotros. Estamos al aire, señores, volvimos aquí, estábamos en unos anuncios, unos compromisos, pero aquí estamos nuevamente. Tiene 5 minutos para comenzar a las preguntas nuevamente. Adelante. O sea, no, hay que aclarar algo.
¿Quiere aclarar algo? Sí, porque no. ¿Por qué no esperamos el segundo break? Entonces, los nuevos compromisos comerciales para que luego aclare. No, me la hizo ahora. ¿Le gustaría ahora? Sí, me la hizo ahora. Al aire. Al aire. Entonces nos fuimos al aire. Antes de los 5 segundos, cuando me refiero, o sea, pasó algo acá para ponerle en contextualización a las personas, que se habló un poco de la alteración, porque parte de decir que yo me refería a él como que no conoce historia. Espero que se entienda y que no se malinterprete que a la hora en punto en la que me referí a mi estimado Calzado, que no manejaba historia, fue en base a lo que él dijo primero cuando yo planteé diciendo lo siguiente, que el Jesús que presentan no es el Yeshua. Ahí yo dije, como una persona que estudia hace un comentario como ese, eso es básico. Disculpa, te escuché. Entonces, cuando yo digo esto, me estoy refiriendo en ese sentido, no a él, sino más bien a lo que él dice. Cuando él dice, ¿cuántos Jesús hay? Eso creo que ya debimos manejarlo, de que hay muchos, los que han intentado, todavía en el 2022, han intentado decir yo soy el Cristo. ¿No es así? Si no es así, terminamos el debate. No, Ahora, entiendo. ¿Tú me entiendes? Ahora, lo que quiero que se entienda, que cuando yo estoy hablando de Yeshua, estoy diciendo precisamente que hay un solo, no hay muchos. Entonces, cuando él saltó con eso, ahí yo dije, no maneje esa parte al parecer. Entonces, él se ofendió en ese sentido, pero de manera pública pido disculpas porque mi intención no fue ofenderle. Bien. Yo creo que si lo ponemos en cámara 4 y nos damos la mano ahí ustedes, podemos pernotar, no hay ningún tipo de problema. Estamos ready, pero si no es nada, yo creo que nos podemos dar la mano y todo sale bien. Estamos ready. Vámonos con los 5 minutos para luego irnos al tú me dices y yo te digo con preguntas capciosas y poner esto modo Armagedón. 5 minutos, varón. Vale. Concerniente a lo que ha presentado mi estimado acá, Calzado, donde él decía, con respecto a lo de Yeshua, es como llover sobre mojado, sabiendo ya lo que hemos dicho de quién es realmente Yeshua, y paso a explicarle porque no es el mismo que se ha predicado. El Yeshua, por ejemplo, del que yo me estoy refiriendo, es histórico, se comprueba. El que anda por ahí, no hay evidencias que nosotros podemos decir, por ejemplo, ese es, ¿sí me entiende? Y tengo base para decirlo, para reforzarlo y como se entienda. Segundo punto, él dice que las únicas evidencias que existe es el Nuevo Testamento, automáticamente también es errado. El Nuevo Testamento precisamente es lo último que un estudioso debería utilizar para basarse a presentar la defensa en cuanto a Yeshua. ¿Por qué? Porque cualquiera pudiese decir de manera simple, como un discípulo, obviamente va a hablar en favor de a quien sigue. Por eso no lo utilizamos el Nuevo Testamento, utilizamos historia, utilizamos cosas que se pueden evidenciar, no Nuevo Testamento. Que yo, por ejemplo, si estuviese en ese siglo, hubiese escrito y cuando viene a ese toma. Ahora, ¿por qué tiene peso hasta el Nuevo Testamento? Por alguna razón, y eso la historia va a dar, por ejemplo, el lugar con respecto a esa parte. Y la tercera parte, por ejemplo, sería que él dice de que el profeta Isaías se está refiriendo a Isaí, porque David no ha nacido. Pero si usted estudia, por ejemplo, los tiempos, se dará cuenta de que sí estaba allí. Y cuando tú estudias, por ejemplo, la cronología, te darás cuenta de cómo es el procedimiento de cuando Isaías está profetizando y cuando David ya nació. O sea que queda totalmente descalificado lo que él está diciendo acá, de que se refería a Isaí. La palabra que está profetizando Isaías acá, con respecto al retoño de Isaí, no es ni siquiera para David. Porque cuando se están utilizando estos tipos de profecía, está hablando de un reinado eternamente, y sabemos de que si era a una persona humana común y corriente, no se podía, porque el humano muere y cuando muere se terminaba. Tenía que haber alguien que pudiera refutar aún más allá después de la muerte. Por eso no puede entrar, ni siquiera pensarse de que cuando Isaías estaba profetizando se refería a David, porque no encaja en cuanto al tiempo. Ahora vamos a la pregunta. Y vamos a poner esto caliente. Bien, de sus 5 minutos usted consumió 2:37. Entonces ahora estamos ready con las preguntas, Sí, ¿verdad no, que sí? No, yo tengo que voy yo. Ok, tome eso. Es que tú empezaste. Tú argumentas siempre primero que yo. Hay una parte que yo soy que la cierro.
Yo lo que te hice fue un intro. Pues yo voy a ahorita. hacer mío también ahora. Tú hiciste un intro porque usted quiso, porque usted se le dio sus 10 minutos de argumento. Ese intro fue usted que quiso hacerlo así. Vale, no hay problema. Entonces, pasados esos 5 minutos, Va a ser tú después que él termine, ya la pregunta tú la haces. Exactamente. ok, Te la pasado, puedo hacer ahora y mismo tú le das. No, déjame argumentar. pasados los 5 minutos suyos, entonces procedemos con la pregunta. Matos, corroboramos en la idea. Sí. Tiene 5 minutos a partir de este mismo instante. Por ejemplo, con referencia a lo de Isaías, que él dice, en la parte cronológica, en esa parte él tiene razón, pero yo estoy hablando desde la parte arqueológica. Por ejemplo, si nosotros buscamos la adaptación del libro de Isaías, arqueológicamente está comprobado por muchos arqueólogos como Israel Finkelstein, como Joseph Gaffinger, como Edmera Masai, como varios de ellos, que Isaías es del siglo 8. Y dicen ellos que el mismo reino de David, que no se encuentra ubicado en Jerusalén arqueológicamente en el siglo X, sino que aproximadamente del siglo 8 al siglo 9, poniéndolo ellos un poquito más tardar, se encuentra en Hetzer, se encuentra en Megiddo. Allá es que se encuentra, ni siquiera en Jerusalén, por eso le estoy hablando arqueológicamente. Y cuando nosotros hacemos un análisis meticuloso que utilizan el nombre de David, el nombre que se utiliza, o Isaías, estos nombres siempre son metafóricos, por la sencilla razón de que si usted se fija, el libro de Ezequiel dice, y el mismo David pastoreará, pero no se estaba refiriendo directamente a David, sino que es una profecía mesiánica. Ve, entonces no se estaba refiriendo directamente al mismo David. Entonces cuando hablamos aquí con Isaías, él no se está refiriendo a nada futuro, de un futuro eterno, de que no era un humano, como dice él. Claro que era un humano, porque los profetas estaban hablando de la utopía de Israel, del bienestar de Israel, no estaban hablando de otro reinado que no sea humano. Con referente a lo del Yeshua que él habla, en realidad él no maneja nada de eso históricamente, por la sencilla razón de que él no ha mencionado un solo escritor que habla del Jesús histórico. Por ejemplo, Antonio Piñeiro, que habla del Jesús histórico, no dice que Yeshua y Jesús es otro, sino que hay una teología y que del Jesús histórico poca cosa se sabe. Lo dice también John Croxam, que poca cosa se sabe de Jesús. Lo dice Giuseppe, que poca cosa se sabe de Jesús. Lo dice Almal Puin. Estoy mencionando académicos, tanto cristianos como católicos. Dicen que del Jesús histórico poca cosa se sabe. Entonces, Ehrman, Rodolf Burman, o sea, ellos hablan de Jesús basando su tesis, partiendo desde el mismo Nuevo Testamento. Él dice que el Nuevo Testamento no se puede partir para buscar, pero el Nuevo Testamento es que más evidencia y más argumento interna tiene para hablar de Jesús. Porque si nos vamos a fuentes externas, no encontramos casi nada. Ni siquiera en la cueva de Qumran, dice el arqueólogo, este arqueólogo judío, se me fue ahora mismo, Royman. Dice Royman que no habla de Jesús. Adolfo Royman ni siquiera habla en la cueva de Qumran. Entonces, externamente es que está en la fuente que hablan del Jesús que se sacan como histórico. Él dice que el Jesús histórico no se puede buscar en el Nuevo Testamento. ¿Dónde se va a buscar? Si los que lo mencionan por fuera solamente hablan pequeña pincelada de Jesús. O sea, él está haciendo algo que es un invento entre los mesiánicos, que dicen que Yeshua es el verdadero, y dice él que no había otro Yeshua. Pero sin embargo tenemos a Yeshua ben Peraía, que es primero que Jesús, aparece en la literatura talmúdica, en el Tratado de Sanedrín. Tenemos a Yeshua ben Bandera. O sea, hay mucho Yeshua. Era un nombre común en la época del Segundo Templo. Entonces no puede decirle él que el Yeshua oculto que él tiene no es el mismo Jesús que andan predicando entonces. Los cristianos que tienen años predicando del Nuevo Testamento están predicando un Jesús que no es el Mesías. El Mesías es el Yeshua que él tiene, que no está en el Nuevo Testamento, que está en fuente histórica. Ahora vamos a esperar que entremos a la pregunta para que él me mencione en la pregunta los historiadores que de aquel entonces, contemporáneo, coetáneo con Jesús, que hablan de un Jesús histórico y que detallan que ese Jesús histórico es el Mesías y no el teológico del Nuevo Testamento. Le quedan todavía 57 segundos. Ahí lo dejé. Ahí lo dejó. Ok, procedemos entonces y damos paso a las preguntas. Recordando que estamos, señores, aquí desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Aproveche el espacio ahora, por favor, suscríbase, comente. ¿Qué le parece? ¿Le parece la idea de que Jesús no lo es, de que Jesús es? Todos los expositores han presentado buenos argumentos y demás está decir que esto no está apto para neófitos ni para cascaritas. Compañero Eddie Matos, proceda con sus preguntas.
Antes de en la esta pregunta, quiere argumentar más. Brevísimo. Pero ya recuerde que estamos en un espacio viene la pregunta, de preguntas y respuestas. Sí, preguntas y respuestas. Es pregunta. Preguntas. Pues solamente ¿Se va a preguntas. caer de la mata? No, Porque tú lo que vas- él dijo, yo te voy a desbaratar ahora mismo. Pues entonces háganlo sin Usted preguntas, dice que lo va a desbaratar ahora mismo. O sea, lo que él dijo. Gaby, ¿Cuál es su háganlo sin pri- preguntas y sigan argumentando hasta que se queden Perfecto. con esto. No quedan ¿Cuál? 24 minutos. Estamos ready. La sala, por favor. ¿Cuál es su primera, en un caso hipotético, cuál pregunta usted le haría ahora mismo a él? Eso es, porque es que es un debate. Se supone que usted es el moderador, La él gana, inició, tiene que dejar ya hablar. yo cierro. Él siempre cuando yo termino un argumento, él dice que quiere poner otro. Entonces él va a argumentar, él va, Y viceversa. no, porque el mío siempre me toca porque yo soy el último. Él fue el que empezó. O sea, yo cierro. Por eso él quiso empezar. No, porque tú eres el retador es el que empieza. Entonces, ¿usted le haría una pregunta a él? Yo podría hacerla. Sí. Yo tengo 65 preguntas. A lo que yo quiero, a lo que yo realmente quería en sí, era aclarar ese puntecito, porque se va a quedar, acuérdate que este debate es para informar también al público. Entiendo. El público se va a quedar como aéreo, ¿me entiendes? Entonces hay un detalle ahí. Entonces, pero no hay problema, lo podemos dejar así. No, pero desarrollate, está bien, yo no tengo problema. Vamos a ver, mire, el compañero Calzado se dio en esa posición y tiene un minuto para presentar su contratesis. Un minuto. Sí, tiene un minuto, ¿o Vale. quiere dos? No, está bien. Ok, Un minuto. adelante. Primer punto rapidito. Él habla de que cuando se utiliza términos como eso, es metafórico. Ahí es donde a veces yo entiendo que hay un fallo, porque tú no puedes llamar una cosa metafórica y a otra literal. Cuando se habla, por ejemplo, de ungido, no siempre será, por ejemplo, literal. Entonces, cuando tú quieras, va a ser metafórico. Ahí siempre hay que ser imparcial. Otro punto concerniente a lo de si es humano o no. Yo no dije del que el Jesús o Yeshua, al que yo estoy diciendo, no es humano o no. Que se entiende esa parte, porque ahí puede tergiversar y eso es una falacia. Y concerniente a las evidencias, te dije que sí hay evidencias que están fuera de lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Y precisamente vamos a centrar esa parte lo a continuación. Es un aclarando para que no se entienda que fue que dije algo que no era, ¿vale? Entonces la primera pregunta creo que para ¿Acepta o quiero contrarrestar esa parte o quiero ir con las preguntas? Nos fuimos con las preguntas. Adelante, primera pregunta, señor Matos. La función del Mashiach, para usted, ¿qué es? Bueno, ¿O cuál debió ser? ya él preguntó directamente para mí. Entonces la función del Mashiach era reinar y establecer el orden en Israel. Eso no está bien. Usted dice que no está bien la respuesta que él dio. ¿Por qué no está bien? Sí, es sencillo. Porque cuando él dice que la función del Mesías era reinar, entonces cualquiera podía ser un Mesías, ¿verdad? Todos los que reinaron y le cayó el aceite fueron Mesías. Por eso Saúl, que fue uno de los reyes que Dios lo desechó, el mismo David dijo, líbrame Dios de poner la mano contra mi Mesías. Exactamente. Entonces volvemos y caemos en lo mismo de ahorita. ¿El pueblo entero tenía que reinar? En ninguna manera. Es que el pueblo no fue Disculpa, Mesías, manito. disculpa. Es para poder explicar algo. Tú no te explicas Entonces, nada. no, para ti quizá no, porque estás una idea. Pero para el público que está abierto, va a recibir lo que sea, lo que tú le des. Entonces, si decimos que el Mesías era para reinar y para traer un orden, ¿es así? Para restablecer el orden en Israel, la casa de David, y para cumplir con ciertos parámetros que la Escritura enseña. Primeramente, el reinado de David. Entonces aquí donde yo empiezo a decirte que no es así. Por ejemplo, una cosa podría ser que cumplan estas partes, pero el Mesías en sí tenía una misión específica. Lo primero que tenemos que ver a través de la Escritura es que cuando Dios llama, por ejemplo, al pueblo de Israel para que sea una nación y esa nación sea la luz ante los demás, entonces ellos tenían prácticamente que mostrarle a los gentiles o a las naciones el mensaje de que tenían que volverse a Dios y que tenían que dejar la idolatría. Ese trabajo lo tenía que hacer un Mashiach. Cosa que procedería yo a la siguiente pregunta. Por ejemplo, que es la que te voy a dejar. Si el Mesías, que fuera de ser rey y fuera también de establecer un orden, tenía que llevar luz a las demás naciones, ¿Israel cumplió esa función?
Hazme tu pregunta y después tú me Sí, respondes. déjame ir por parte, porque lo primero es que tú hiciste una pregunta, luego tú mismo das otra respuesta. Cuando yo hablo de reinar y establecer el orden en Israel, están dentro de restablecer el orden todos los parámetros que tienen que ver con el Mesías, enseñarle al pueblo, dirigirlo, sacarlo de la idolatría, porque si entonces hablamos de los 300 puntos que tenía que hacer el Mesías, ya será otra cosa. Por eso te lo estoy simplificando en decir que el Mesías tenía que ser rey de Israel y restablecer el orden. El orden está diseñado en Israel por la parte política, además el sistema teocrático. Eso es lo que el Mesías tiene que restablecer, la parte política, la parte religiosa del pueblo de Israel. Ya ahí está, todo eso incluye todo, y eso le iba a dar luz a las naciones. Por eso el libro de Zacarías, capítulo 14, en el verso 16, dice que el que no subiera a Israel, a Jerusalén, a adorar, dice que sobre ellos no iba a venir la lluvia, sino que iba a venir sobre ellos todas las plagas. Eso indica que todas las naciones iban a Israel y el Mesías le iba a enseñar el camino a todas las naciones. Esa realmente es la respuesta. Por eso fue lo que yo dije del principio. No. Tú lo que tenías que decirme que la amplíe, porque yo la di resumida. Reinar en Israel y restablecer el orden. El orden indica todo lo que tenga que ver. ¿Qué hacía Israel antes de Israel perder el dominio del reinado? Esa es mi primera pregunta. Perdón. ¿Qué hacía Israel antes del pre-exilio, según el proto-Isaías? ¿Qué hacía Israel? Sí. Antes del exilio, en la era preexilio, según el proto-Isaías. ¿A qué usted se refiere cuando porque- utiliza el término proto-Isaías? El primer Isaías. No. Por ejemplo, porque no importa cómo tú la hagas, si no la formulas bien, yo puedo responder como Estaba quiera. formulada normal, el primer Isaías. Yo te puedo decir entonces que Israel solamente era un idólatra. No sé si tú me entiendes. Porque eso hacía antes de. No sé si tú me entiendes. Entonces, por eso te digo, formúlala bien, para entonces. Por eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Quién era Israel? ¿Cuál es la posición que tenía Israel antes del exilio? Según lo que nos revela el primer Isaías. Israel era un idólatra antes del preexilio. Sí, Demuéstralo. sencillo. Por ejemplo, Israel no era monoteísta. O sea, la pregunta te la voy a abrir, porque veo como que está diciendo que te lo demuestre. Para eso necesito tiempo. Israel, lo primero que no era monoteísta. Israel no era... bienvenido, hermano. La intervención del invitado, por favor, está obstaculizando el libre tránsito de este debate histórico. Entonces, por favor, si no se puede someter, la puerta está abierta y la tranca cuando salga. Espera. En caso de espérate, porque la luz ha apagado la luz, entonces su intervención, caballero, está afectando el libre tránsito. Muchísimas gracias. En Vale. caso de se puede poner por ahí, o si no, la tranca cuando salga. Ok. Correcto. Pues bien, él quiere que le explique si Israel era o no idólatra. Eso es muy sencillo. No, perdón, esa no fue la pregunta. Yo sé que Israel no era monoteísta, no está en otro lado. Te pregunté, en la época preexílica, según el primer Isaías, ¿qué función tenía Israel? Esa es mi pregunta. Yo no estoy hablando de que Israel no era monoteísta, porque yo sé que el origen de Israel era politeísta, al igual que el de todas las naciones. Eso lo sabemos, incluso tenemos indicios de noteísmo, politeísmo dentro de la misma escritura. Conocemos acerca de los textos de Ugarit, de que hablan del Dios él y demás. Ese no es el punto. El punto centralizado es ¿quién es Israel? ¿Qué identidad tiene Israel según el primer Isaías? No el deutero Isaías ni el trito Isaías, sino el primer Isaías. Pero precisamente la pregunta que él está haciendo es prácticamente abierta, donde yo puedo responder que Israel, por ejemplo, era idólatra, que Dios, por ejemplo, lo llama para ser una nación santa, un pueblo escogido, que estaba llamado a marcar una diferencia entre las demás naciones. Es simple. Pero ¿me entiendes? ¿de dónde Dios llama a Israel si según el texto bíblico Israel se forma de Abraham? O sea, Israel de dónde Dios lo llama. Y si arqueológicamente nos vamos, Israel en función existe después del nombre de Israel, porque tenemos una estela, la estela de Merneta, que no habla de Israel aproximadamente en el año 1200, y la tradición de Abraham, que está en el libro de Génesis, es tardía. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué función tenía Israel como pueblo en el primer Isaías?
como pueblo, no cuando lo llamó, porque ya usted está yéndose a cuando lo llamó. Estoy hablando en el preexilio. Usted no sabe lo que es el preexilio. Pero un detalle, disculpe, estamos hablando, recuerde, de si Jesús es el el Mesías tema, porque o no es el Mesías, no da la historia directamente de es Israel. el tema, porque de ahí, como la tesis de él solamente parte de que Israel fue Mesías, y de ahí él dice que por eso otra persona que no tenga el aceite podía ser Mesías. Yo le pregunto que quién era Israel, porque él dice que el propósito del Mesías, su misión era conducir a las demás naciones, a Dios, a la Torá y demás. Entonces yo le estoy preguntando que quién era Israel, cuál era la función que desempeñaba Israel. Él dice que es que era Lo que monoteísta. pasa, yo no puedo darle a él la explicación que él quiere que le dé. Pues está bien, voy a hacer. Yo le estoy dando la que es, por ejemplo, porque es una pregunta abierta. Es que tú no la has dado. Tú me preguntas qué es Israel. Yo te En estoy el diciendo- preexilio, mi hijo. Preexilio. Sí. Para que nos ayudemos aquí, él respondió que era monoteísta. ¿Qué contradice usted? ¿Qué dice usted? No, yo no dije que era monoteísta. Lo que él me estaba preguntando, yo le estaba respondiendo diciéndole lo siguiente: no era monoteísta al principio, era un pueblo idólatra. Entonces, después del exilio, es cuando Israel coincide la idea de que por causa de su idolatría fue por ejemplo, cuando entendió de que no podía o no debía adorar a otros dioses. Luego de ser, por ejemplo, politeísta, fue que pasó a ser enoteísta, que fue donde entendía de que, o consideraba, de que había más dioses, pero entendían de que solamente a Dios era quien tenían, o a Yahweh o a Elohim, era quien tenían que rendirle atributo. A eso que yo Sí, me Entonces, refiero. es usted contrarresta esa ahora. parte yo la entiendo. Yo no te estoy preguntando eso. La parte que yo solamente Pues no te lo estoy pregunto, entendiendo en cuanto a en su el- pregunta. mira, en el Mis preguntas son, para no enredar o para no confundir, Está bien, para yo- son planas. para yo saber algo ya, para yo terminar, normalmente. ¿Terminar cómo? O sea, con esta pregunta, para ponértela más sencilla. El trito Isaías, el tercer Isaías, ¿es preexilio o poexilio? Ya ahí yo me voy a dar cuenta por qué tú no me respondes. No, porque quizá yo te puedo hacer preguntas con otros términos, No, pero- que quizá busque confundir, no sé si tú me entiendes. Te lo voy a hacer con el término normal. El tercer Isaías, ¿es preexilio o poexilio? Ya. Es que quiere que te responda con tus términos, que quizá tus términos yo no lo entiendo. Ahora lo que estoy diciéndote a ti es, lo que te estoy diciendo es, ¿qué hacía Israel? Fue tu pregunta y yo te estoy Pero yo te respondiendo. estoy- Si no es así, tú dices, está mal. Para organizarnos ¿no es aquí, así? dale la palabra, por favor, allá Control Master. Nos quedan exactamente 10 minutos de debate. Nos quedan 10 minutos de debate y sería bueno que las preguntas que utilizáramos... Y es muy poco, porque esto está calentando No, ahora. pero hay segunda parte, tercera parte, etcétera, etcétera. En todo caso, por hoy nos quedan 10 minutos de debate. Podremos hacer entonces preguntas más directas. Muchísimas gracias al invitado. Podemos hacer preguntas un poquito más directas que Gaby. Yo entiendo tu postura, entiendo la postura del caballero, pero recuerda que hay una masa poblacional que quizá no domine esos términos que tú estás apropiando, y para la masa que puedan entender bien, si te puedes expresar en otros términos. No sé si entiendes, no te quiero cohibir. Él hizo una pregunta. Él Sí. hizo una pregunta, ¿verdad? Sí. Yo le di una respuesta. De ahí él parte si está bien o está mal. No, sé si tú porque me la entiendes. pregunta Entonces, es solamente tú tienes que responderla. Yo no te voy a decir. yo está te bien, respondí está lo mal. que yo entendía. Ahora, de ahí tu parte a darme una respuesta y yo entonces te haré una No, está bien, pregunta. tú nunca la respondiste. Yo voy a hacer. No, yo otra respondí la que yo otra entendía pregunta según tu tema. No, porque yo me basaba era en el exilio, porque de ahí es que están partiendo la idea mesiánica. Y eso es, pero está bien, yo voy a hacer una pregunta. De ahí más, no sale la idea mesiánica. Te voy a hacer una pregunta más sencilla, está bien. Adelante. Viene desde allá. Está bien, si viene desde allá, ¿dónde es la primera vez que en la escritura aparece la palabra el Mesías? Si viene desde allá, como No, usted no. dice. El Mesías no, para que se entienda. De que se refiera al Mesías. No, al Mesías, estoy hablando de la palabra a sí mismo. Mínimo El yo soy Mesías. Lestrón. Pero Sí, por lo tú me- menos, ¿en qué época aparece por primera vez en la escritura haciendo referencia al Mesías? Porque usted me está diciendo a mí que viene desde allá el Mesías. O sea, ¿cuál fue la primera vez que se utilizó? ¿Dónde está? ¿En qué periodo se designa por primera vez el Mesías? La primera vez que se designa un Mesías para el pueblo de Israel. Aquí voy. Vuelve a hacer una pregunta abierta, pero te voy a responder en base a eso. Cuando Dios llama, por ejemplo, de Ur a Abraham y le dice, le hace el llamado, ¿verdad? Verdugo. Le hace el llamado. Cuando le hace el llamado y le dice, quiero que en ti sean benditas todas las naciones de la tierra, está haciendo precisamente
un llamado. ¿A quién? A una persona determinada para que alcance a una nación. Ya eso es un trabajo mesiánico. Disculpa, te estoy dando mi respuesta. Y eso es un llamado como Mesías. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando a él lo llaman para que de su descendencia bendiga ¿a quiénes? A todas las naciones de la tierra, entiéndase, los gentiles, automáticamente acá entra el papel del Mesías, o entiéndase de Yeshua, sin darse cuenta. No estoy diciendo que él nace aquí, ni la idea, pero desde aquí viene siendo, ¿por qué? Porque el papel de un Mesías, más que reinar, sentarse en una silla, y más que plantar un orden, el Mesías estaba llamado precisamente a llevar la luz, entiéndase, a los gentiles. Entonces, cuando tú ves la función de estos y analiza, por ejemplo, Israel no cumplía esta función. Israel estaba prácticamente detenida. Y si Israel estaba detenida e Israel se encontraba no haciendo esa función, o me equivoco, me puede corregir, entonces precisamente ahí es donde surge con el tiempo el nacimiento del que fue quien llevó la luz o motivó esta parte. Corregirte. Entonces viene desde allá. Sí, lo primero, tú preguntaste que de dónde nace. Sí, viene desde allá. Te voy a corregir. No viene no contestaste porque la palabra que yo te pregunté es específica. No, tú quieres yo te responda lo que tú quieres escuchar. Yo te pregunté cuándo es la primera vez que se designa un Mesías. No es cuándo es la primera vez que se designan las funciones. Tú estás en base hablando con Aarón. Pero entonces con Aarón sí, así que no, pero es que va más de ahí. Pero entonces, porque con Aarón, cuando lo ungen, entiendo. Pero es más de ahí. Vamos para allá. No puedo responderte limitado cuando yo sé que es más para allá. Vuelvo y te repito, en lo que yo quiero que tú entiendas, que no existe en el texto bíblico una referencia directa a un Mesías, sino son interpretativas. La escritura no habla directamente diciendo el Mesías tenía que hacer eso, sino que la escritura habla del descendiente de David que se ha de sentar en el trono. O usted conoce un texto que diga el Mesías era esto. Ese término Mesías se adopta ya prácticamente después del exilio, o sea, se adopta para aplicársele directamente ya al descendiente de David, porque en la época romana usted no podía señalar a un personaje rey como que tú eres el rey o el que te va a levantar como rey de David, porque lo iban a perseguir, y por eso utilizan un término más teológico, más llano del pueblo, la palabra Mesías. Pero si usted busca la escritura, usted se encontrará que la palabra Mesías, para referirse a un rey como un designado a Mesías, o como que el título principal es Mesías, aparece en Isaías 45, en el Deutero Isaías, después del exilio, hablándole ya a Ciro, porque ya la cosmovisión mesiánica estaba más aplicada a las funciones que a lo que él desempeñaba como rey. No sé si me di a entender. Sí, te entendí, te di a entender. Okay, entonces de ahí es que parto. En el preexilio es que ya se adoptan ya otra forma de lo que es el Mesías. Lo puedes buscar en el libro del mito de Jesús de Andro, en la página 14 a la página 20, donde él habla ya de la evolución y la influencia que tuvo el pueblo de Israel con el mesianismo, donde ya se centraliza el rey de Israel como el héroe. Pero el Mesías en el pueblo de Israel era un rey de la dinastía monárquica. Todos los que vinieron, Roboán, Jeroboán, todos eran Mesías, y nunca dijeron estamos esperando al Mesías. Nunca, ni siquiera cuando David tuvo, se dijo viene un Mesías, no, porque el Mesías era el que iba a sustituir al rey. Usted sabe cuándo empiezan ya a aparecer el Mesías, cuando se acaba la dinastía de los reyes, es que empiezan entonces a prospalar y a explayarse, a decir que ha de venir un personaje que tenía que sentarse en el trono de David. No era ni siquiera, incluso los judíos son una de las naciones más shabuitmas que hay, o sea, más centralista en su pueblo. Ellos no estaban enfocados en los gentiles, en las naciones. Cuando la escritura dice que ellos iban a darle luz a los gentiles, la palabra gentil es goín en el texto hebreo, que significa naciones, y haciendo referencia a todas las naciones que rodeaban a Israel. Por eso usted no ve que Isaías 9:1 dice: y tú, Zabulón, tierra de los gentiles. ¿Y quién era Zabulón? Y tú, Galilea, tierra de los gentiles. Y Jesús y toda su pleroma de discípulos eran galileos, y sin embargo lo llaman gentil. En Nazaret, que arqueológicamente era una ciudad pequeña, posiblemente según la arqueología, es cuando no aparece, porque Flavio Josefo menciona 19 ciudades y no menciona Nazaret. O sea, en Galilea, cuando se hablaba el mismo Jesús en su texto, le dice, o sea, Natanael, cuando le dijeron ven que hemos encontrado el Mesías, dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y porque eran ciudades gentiles, eran ciudades de refugio. Usted eran ciudades de refugio. Entonces, cuando usted se analiza, antes del exilio, la idea del Mesías era diferente a la del post-exilio. Eso era lo que yo quería que usted entienda. Entonces, aquí voy. Mira. Aquí voy.
Señores, Mira vamos a qué un break, vamos a un break, por favor. Queda un último break, vamos a un break, por favor. Estudiemos con Biblia y unción hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Por ahí andan diciendo que la tierra estaba desordenada y que porque Satanás cayó y desordenó. Eso es mucho disparate. El contexto hebreo lo que dice es que la tierra estaba sin forma y revoloteada, sin hacer, sin terminar. Escrito está, escrito está. Y la mujer que Jacob no quería fue la mujer que le dio 6 hijos, de lo que hoy conforman 6 de los 12 patriarcas. Seguimos en esto, señores. Estábamos cumpliendo con compromisos comerciales. ¿Tiene alguna pregunta? Claro. Nítido, vamos arriba. Primero, atención aquí. 3 minutos nos quedan de debate. Muy poco. Para una primera parte, sí, luego vendrán otras póstumas. Pero estamos ready, nos quedan 3 minutos. Claro, de que reciben dando para la orden de los retas, pues no. Estamos 3 minutos, estamos en vivo, estamos ready con este asunto, estamos Si tú ready. quieres, yo estoy disponible para hacer no 1, 2, 3, 4, 5. Yo hago 500 partes. Yo la hago. Oh, pero ven Vamos a acá, plantear con fecha. un pollito así que pica agarrándote de aquí. No. Eso no hay problema. Lo que Estamos- él diga. ya estamos en vivo. Estamos en vivo, sí, claro. Mira, Vámonos con... Disculpa, yo pensaba aclarando. que estaba en Sí, comercial. sí, no. Precisamente porque es fácil hablar así. Goliat hablaba así y le di en su tablazo. ¿Entiendes? Normal. Le di en su tablazo. No sé si tú me entiendes. Y yo vine yo le dije, trae toda tu gente porque te iba a mochar la cabeza. Y tú me dices que quedan 3 minutos. Donde yo todavía no tira una. Para la primera parte, pero seguimos. Después seguimos con otra. Seguimos con la Lo estoy dinámica. tratando heavy. Lo estoy tratando de que bien. Para llevarlo formal. Y tú me dices que va a acabar. No. Pero imagínate. Vamos, ¿cuál es tu pregunta? No. Primero Yo estoy aclaro. disponible para una Aclaro. segunda parte. No. ¿Para qué Yo tú me te- dedico a esto. Yo tengo 11 años en esto. Ah, pues mira, poner una segunda parte. Pondremos una segunda parte, pero vamos a concluir esta de manera armónica. Ok, él me va a responder algo. Antes de le aclaro. Porque él dice de que se empezó a implementar este término luego que se termina la jerarquía, ¿verdad? Sin embargo, veo una vez más que el hombre está errado y que no maneja. Porque él quiere que utilizar el término Mashiach de forma literal, cuando realmente la palabra de Dios en ese sentido no era literal. Se hablaba de sentido figurado y de manera simbólica. Por ejemplo, se viene hablando de Mashiach o se viene hablando de su referencia porque se tiene que entender aquí hoy cuál era la verdadera función del Mesías. La pregunta, Isabel. Disculpa. Tú argumentaste mucho. Creo que argumentaste bastante. Tienes que escuchar y sentarte ahí. Escucha. Entonces, sí, porque yo no lo interrumpo. Creo que yo no lo interrumpo. Es lo que entiendo. Sí, que calma. Entonces, la parte de Mashiach, por ejemplo, él quiere que lo diga literalmente. Y hay un problema acá. Porque en la palabra, en sentido figurado, no la ibas a encontrar así. Porque luego de ahí que tú lo vas a encontrar. Ahora, ¿desde dónde se está hablando? Desde el mismo Génesis. Prácticamente se está hablando en ese sentido. Cuando dice Génesis capítulo 12, versículo 3, que habla del llamado que le hacen, como le dije ahorita, y de que era para llevar luz a las demás naciones, eso era funciones realmente de lo que tenía que hacer un Mesías. ¿Entiendes? Ahora, Israel no cumple esto porque Israel se centraliza, como él mismo lo dijo, en ello mismo. Israel no andaba predicándole a nadie más. Israel se quedó con el mensaje él solo. ¿Entiendes? Entonces por eso Dios tiene ese llamado desde un principio y dice, tienen que llegarle a las demás naciones. El único que lo hizo fue Yeshua, el que pudo hacer que los judíos llevaran el mensaje ¿a quiénes? A las demás personas. Entonces yo paso una pregunta. Tiene una Los prosélitos, ¿quiénes lo hicieron los prosélitos? ¿Quiénes fue que le predicaban a los prosélitos? Bien, entonces, esa es su ¿Fue un pregunta. judío? Esa No, es esa no es mi pregunta. Esa es su pregunta. Fue un judío que le llevó el mensaje a un gentil. ¿Tú me entiendes? Entonces, una pregunta. ¿Israel cumplió con esa misión? Sí. Lo primero en predicarle a los gentiles fueron antes de Jesús. La escuela de Rabí Hillel le predicaban a los gentiles. Dice el Talmud que Israel... Oye, de que él está partiendo. Pero espérate, porque antes de Jesús, y no estamos hablando de la historia, el Talmud no es fuente histórica,
¿Qué es el Talmud? No es una fuente histórica. Perdón, Son dice el históricas. Talmud, el mismo Talmud dice que Es Israel... que eso es fácil de Pero romperlo, párate no ahí. puedes decir esa. Párate. Porque eso es fácil. Oh, pero déjame hablar. Es Tienes que fácil. venir con algo más fuerte. ¿Tú sabes qué es el Talmud? Claro, y no vine a decirte si es o no. Ah, tú Tranquilo. no ves que él no sabe. Eso es una falta de respeto. Párate, déjame- Decir que si tú sabes. Oye, porque yo entiendo él no que sabe. tú. Yo lo dejé, voy a hablar de que la yo misma no sé. literatura de Jesús. Jesús dice, porque él no conoce el Es que Talmud. ¿Saben? Voy a hablar conozco el Talmud. Pablo, ¿lo conoces? Claro que sí. Y vengo a refutarte Ya. en ese sentido. Oye, ¿por qué? Porque estás diciendo que antes de Jesús se hacía. Ahora yo te paso a explicar por qué esa función que tú dices que se hacía antes de Jesús no trascendió, sino que trasciende cuando surge precisamente el Mesías, Jesús Pero déjame o Yeshua. contestarte, tú Entonces me- él fue quien rompió, él fue Pero quien marcó espera, la tú me diferencia. has hecho Si lo- no es así, escúchame, si no es así, entonces tú tienes que explicarme por qué ellos no trascendieron y por qué él sí. Tiene que Porque él, la diferencia la marcó él. Ahora él tiene que dejarme contestar. Lo primero es que la escritura dice que en el Talmud que Israel flaqueó para que se unieran los gentiles. El mismo Talmud dice, dándole tanta prioridad a los gentiles, dice que cuando un gentil decide guardar la Torah y acercarse al pueblo de Israel, tiene una autoridad como si fuera un Cohen, un sacerdote. Lo otro es que el mismo Rabí, oye, perdón, ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? El Talmud. Estoy hablando antes de Jesús. Antes de Jesús, Rabí Gilel, ¿usted sabe quién era el maestro de Rabí Gilel? Ellos tuvieron maestros como Actalión y Shemaía, que eran gentiles y se convirtieron al judaísmo. El mismo Mateo, capítulo 23, verso 23, dice, ay de usted, verso 15, a el Jesús, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mal y tierra para hacer un prosélito y luego que lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Esa es la literatura de Jesús que está diciendo que ellos estaban recorriendo tierra para hacer prosélito. Yo no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de lo que usted conoce. Entonces el mismo Talmud nos enseña que los judíos enseñaban a gentiles. Lo único que ellos eran chabuismo, chabuistas. Ellos entendían que el punto central tenía que estar en Jerusalén. No es que ellos tenían algo en contra de los gentiles. Bien. Tiene que informarse en esa parte. Y lo segundo es que me habló de la función que hizo Abraham, que era la función de un Mesías. Si es así, usted mismo no sabe defender a Jesús. No. Porque todo Israel, desde el principio de los profetas, ha intentado llevar luz adelante y que se camine en base al pueblo de Israel. Entonces, tiene que analizarse. Y esta es mi pregunta, Está porque mal. ya usted hizo la suya. Está mal. Yo le voy a hacer una pregunta ahora. La tradición Sí, pero Abraham aclarando, yo no dije que Abraham, cumplió la función de un Mesías. cuando lo llaman, su función o su llamado representa o lo que se encierra en el término Mesías. Para que tú me Perdón, entiendas. yo te voy a hacer mi pregunta. Eso es lo mismo que yo estoy Los diciendo. ánimos, los No, ánimos no están lo mismo caldeados. decir que lo que Eddie no se Matos, dijo. Eddie Matos, señores, mire, esto ha sido una transmisión fabulosa y ustedes ven cómo los ánimos se han caldeado. Yo quiero que por favor usted quede pendiente en una segunda parte. Vamos a darle espacio ahora a los Espérese, expositores. una pregunta, Vamos, una sola usted, pregunta. usted quiere una sola pregunta. Yo no la he hecho. Una sola Pues pregunta. déjame hacerle una. Entonces, una, serían preguntas que dejaríamos al aire. Dejaríamos al Yo aire. le voy a hacer una pregunta. Él me hace 5 preguntas y ya yo nomás la No, contesto. No. Entonces, hago una. espíritu de superioridad, Espérate, eso no va conmigo. espérate. Eso no Para va calmar los ánimos. que sí, Esas con una preguntas. yo te puedo refacar ahora mismo. Disculpen. Con una. Caballeros honorables son, debemos respeto a la audiencia. Esas preguntas se van a quedar, háganla, pero se quedan al aire y serían respondidas en una segunda parte. Porque ahora mismo ya vamos por 1 minuto, 1 hora y algo, y hay un cronograma dinámico de logaritmo que tenemos que Sí, pero respetar. yo terminé ahí, él me Yo la puede puedo contestar. poner mis 65 preguntas al aire. Tú las respondes como tú quieras, se la trae Steven y tú me pones la tuya también y yo te la rompo también. No, O sea, yo no sé que tú podemos la hacer- rompes porque yo lo que soy un simple humilde. No, que ahora te- humilde. Sí, pero desde el Tú principio. dijiste dame 5. Yo nunca he dicho que Entonces te tú la- me entiendes. Bien, entonces, respetando- Es un asunto de No, superioridad, Respetando no el es así. respetando el protocolo, su pregunta hágala, se queda al aire, tu pregunta hágala, se queda al aire y nos vemos en una segunda parte. ¿Cuál es su pregunta? Sí, lo que pasa es que mi pregunta, él puede contestarla ahí mismo. Porque si la dejo al aire, ya hay mucho chance ¿De a qué? investigarla y después darle- Pero lo mismo va a pasar con la pregunta de él. importa la de Lo él, mismo- él no tiene que dejarla Póngase al el aire. headphone, Él no póngase el tiene- headphone. Él no tiene que dejarla al aire porque en realidad esto no es un ringside, estamos compartiendo. No, claro, y de Él después buena me manera. lo puede hacer y olvídese de que se calden los ánimos, eso es normal. Sí. Lo importante es que no hay falta de respeto porque todo Sí, eso sí. va dentro del marco del debate. Él no me ha faltado eso que él está haciendo, eso es normal porque él está debatiendo, así que coge lo normal, tranquilo. Claro. Entonces, ¿qué usted sugiere, tomando en cuenta de que debemos terminar el debate ahora mismo ya? ¿Qué usted sugiere hacer? Yo le voy a hacer esta última Déjala pregunta. abierta. No, yo te la, y voy yo te lo- yo te la hago para que la conteste. Disculpa.
Disculpa. Ciérralo ahí Entonces, entonces. de ser así, No, de ser así, espérate. porque de ser así, tú también tendrás que responderme las Entonces, mismas. en un segundo encuentro, compañero Gabriel, ¿qué temas puntuales tocaríamos en un segundo encuentro? Sí, mire lo que pasa, déjeme explicarle. Yo le puedo decir lo Mire mío. cuál es la temática de las preguntas para explicarte. ¿Por qué es que se está dando el mal manejo en las preguntas? Que tú haces una pregunta y cuando te Ya. dan la respuesta, perdón, tú dices, no, eso está mal. Las preguntas no se hacen así en los debates. Mira, tú haces una pregunta y tú tienes que sustentar, conformarte con la respuesta que yo te dé, independientemente te guste o no, porque es una pregunta. Igual yo, cuando yo te hago una pregunta, ¿de qué color tú tienes los zapatos? Tú me puedes decir son marrones. Yo no me voy a bajar a decir, no, pero mira, ahí hay una pinta blanca, porque es una pregunta que se va a responder. Entonces, yo no puedo argumentar sobre tu pregunta. Tú me preguntas, por ejemplo, ¿cuándo Israel hizo esto? Yo te digo en el 2020. Ah, tú dices, ok, Pero ya. Después de ahí, en una segunda parte, entonces tú eso puedes, mirar, en el debate él dijo que Israel, en las preguntas que yo le hice, él dijo que Israel en el 2020, en el 2030, ya es otra cosa, pero tú no puedes, encima de las preguntas que tú me haces y yo te las respondo, tú tratar de argumentar, por eso. Deje 3 preguntas al aire, preguntas al aire. Oye, Deje. ¿qué pasa? Cuando tú das, por ejemplo, tú haces una respuesta en base a lo que yo te hice, ¿verdad? Y yo no estoy de acuerdo, yo te pregunto, el siervo que no se ve ahora mismo, o tú que te estás viendo, tiene una camisa blanca con cuadritos. ¿De qué color es la camisa que tiene Israel? Y si tú me dices azul, yo tengo primero que decirte, está mal. Y No. luego decirte por qué está Sí, mal. pero déjame explicarte qué es lo que pasa. Que este debate Eso es lo que ha pasado. Se va a ver público. Independientemente de que tú me digas, mire, ¿qué color es la camisa? Y yo diga blanca y es azul. El error lo cometí yo. Todo el oyente que está oyendo va a decir, mira, pero él dijo que era blanca. Porque ya ahí mismo el oyente lo va a investigar. O sea, tú no tienes que refutarme porque además está entonces hacerme tu pregunta donde eso podía ser parte de tus argumentos. No entendemos el punto. Ponlo en cámara 4, por favor. No lo veo Escribe- bien. Si escribe- estamos escribe llevando un Javier mensaje Pérez. para aclarar. Ponlo en cámara 4. Señores, es propio de que estos debates se den de esta forma. Realmente esto es propio de la cabina Armagedón. El compañero aquí, yo sé que tenía algo que decir, pero este debate ha sido hoy la primera parte. Usted escribe, se suscribe, por favor, ponga su comentario, su pregunta y ponga ahí cuándo usted cree que se pueda dar una segunda parte. El compañero Calzado está dispuesto a una segunda parte. Sí. El compañero de Mato está Claro, dispuesto a una segunda nos parte. quedamos en la intro. Bien, entonces se quedaron en la intro después de 1 hora y tanto. Entonces procedemos Misael. ahora a un detrás de cámara. En la Vamos a intro. proceder a un detrás de cámara porque ahora mismito esta parte Bravo, se acabó. Misael, mira. Señores, fue un placer. Perdón, déjame explicarte. Hay 2 preguntas que son esenciales, que él la conteste como él quiera, que yo la tengo que hacer porque son obligatorias. Déjame explicarte. Pero hay un detrás de Sí, cámara pero ahora esta es de esta que se parte. va a Yo mandar. solamente le voy a preguntar de una manera sencilla cuáles son las fuentes que él tiene que respalden al Jesús histórico. Esa es la primera pregunta. Fácil. Ahora mismo, sí, eso es lo que yo quiero, porque es por eso que yo le estoy diciendo que es algo fácil. Y la segunda, yo quiero que me dé etimológicamente cuál es la raíz hebrea de la palabra Mashiach. Y ahí terminamos. Esas 2 preguntas, Ya. ¿tú las respondes ahora o las dejamos al aire para una segunda parte? Yo se la puedo responder. ¿Tú se la puedes responder ahora? ¿Se la quieres responder ahora? No, si se la respondo, tiene que responderme a mí. Pero también. entonces nos vamos a una segunda parte. Señores, fue un placer, fue un No, placer. Está bien, déjame responder. Pero espérate, Eddie Le voy a Matos. responder y está bien, no le voy a hacer preguntas. Pero- Déjalo que le responda. Pero espérate. Está bien, déjame Producción me responder. dice que tenemos que dejarlo aquí. Nos vamos a una Permíteme segunda parte. respondérsela. Estudiemos con Biblia y unción hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Por ahí andan diciendo que la tierra estaba desordenada y que porque Satanás cayó y desordenó. Eso es mucho disparate. El contexto hebreo lo que dice es que la tierra estaba sin forma y revoloteada, sin hacer, sin terminar. Escrito está, escrito está. Y la mujer que Jacob no quería fue la mujer que le dio 6 hijos, de lo que hoy conforman 6 de los 12 patriarcas.